El diario de David Brainerd. Prefacio. David Brainerd nació el 20 de abril de 1718 en Haddam, una ciudad perteneciente al condado de Hartford, en la colonia de Connecticut, Nueva Inglaterra. Su padre, que murió cuando él tenía unos 9 años de edad, fue el honorable Ezequías Brainerd, uno de los consejeros de su majestad para esa colonia, hijo de Daniel Brainerd, juez de paz y diácono de la iglesia de Haddam. Su madre era la señora Dorothy Hobart, hija del reverendo Jeremiah Hobart, que predicó un tiempo en Topsfield. Luego se trasladó a Hempstead, en Long Island, y luego se instaló en el ministerio de Haddam, donde murió a la edad de 85 años. Él fue el tercer hijo varón de sus padres, que tuvieron 5 hijos y 4 hijas. El hijo mayor, Ezequías, fue un respetable ciudadano de Haddam. El segundo fue el reverendo Nehemías Brainerd, un digno ministro de Esbury, Connecticut. El cuarto, el señor John Brainerd, que reemplazó a su hermano David como misionero entre los indios. Fue pastor de la misma iglesia de los indios creyentes de Nueva Jersey. Y el quinto fue Israel, que estudió en el Yale College y que falleció poco después de su hermano David. Su madre, después de haber vivido por cerca de 5 años como viuda, murió cuando el personaje central de estas memorias tenía unos 14 años de edad. Así, en su juventud, Brainerd quedó huérfano de padre y madre. A continuación transcribo el relato que él hizo de su propia persona, Jonathan Edwards. Capítulo 1. Desde su nacimiento al tiempo en que comenzó a estudiar para el ministerio, 1718-1742. Desde muy pequeño fui un tanto sobrio, inclinado a la melancolía, pero no me recuerdo de ninguna convicción de pecado digna de cualquier observación, hasta que yo ya tenía unos 7 u 8 años de edad. Entonces quedé preocupado con mi alma, aterrorizado ante la idea de la muerte. Fue impulsado al cumplimiento de los deberes religiosos, aunque por desgracia esta preocupación religiosa fue de corta duración. Algunas veces me entregaba a oraciones secretas, y así vivía reposado en Sión, aunque sin Dios en el mundo, y sin mucho interés hasta tener más de 13 años de edad. Durante el invierno de 1732 fui despertado de ese sentido de seguridad carnal. Ni sé decir directamente por qué medios, pero me preocupaba mucho la prevalencia de cierta enfermedad mortal en Haddam. Me torné frecuente, constante y fervoroso en oración, y también me deleitaba en la lectura, sobre todo del libro del señor Janeway Talking for Children, un libro para niños. A veces me sentía muy enternecido ante los deberes religiosos, apreciando su realización, y algunas veces esperaba que me hubiera convertido, o al menos que estuviera en un buen y esperanzado camino hacia el cielo y la felicidad, sin yo saber lo que era la conversión. En esta época el Espíritu de Dios trabajó mucho en mí. Yo estaba notablemente muerto para el mundo. Mis pensamientos se volvían casi enteramente a las preocupaciones de mi alma, y puedo realmente decir que estaba casi persuadido a hacerme cristiano. Quedé extremadamente afligido y melancólico con la muerte de mi madre en marzo de 1732. Después de eso mi interés religioso empezó a declinar, y poco a poco regresé a un considerable grado de seguridad propia, aunque continuaba haciendo oraciones secretas. En torno al 15 de abril de 1733 me mudé de la casa de mi padre a East Haddam, donde permanecí por 4 años. Continuaba sin Dios en el mundo, aunque con cierta frecuencia me entregaba a oraciones secretas. Nunca me ha gustado mucho la compañía y las diversiones de la juventud, pero sé que cuando me ponía en esa compañía nunca volvía con tan buena conciencia como cuando iba. Eso siempre me añadía una nueva culpa, haciéndome temeroso de acercarme al trono de la gracia y perjudicar aquellas buenas disposiciones que yo tanto apreciaba. Pero desgraciadamente todas mis buenas disposiciones eran solo justicia propia, no basadas en un deseo por la gloria de Dios.
A finales de abril de 1737, habiendo cumplido los 19 años de edad, me mudé a Durham para trabajar en mi sitio, donde me quedé por cerca de un año. A menudo anhelaba una educación académica. Cuando tenía unos 20 años me aplicaba a los estudios y por ese tiempo estaba más que nunca comprometido en mis deberes religiosos. Me convertí en un hombre muy riguroso y vigilante con mis pensamientos, palabras y acciones. Concluí que tenía que ser realmente sobrio porque había resuelto consagrarme al ministerio y me imaginaba que yo me había dedicado al Señor. En abril de 1738 fui a residir con el señor Fisk de Haddam. Era el pastor de la iglesia en Haddam, con quien continué morando mientras él vivió. Recuerdo que él me aconsejó que abandonara de una vez la compañía de los jóvenes y me asociara a personas serias mayores, consejo que seguí. Mi manera de vivir entonces fue completamente rutinaria, llena de religiosidad. Leí mi Biblia por más de 2 veces en menos de un año y pasaba mucho tiempo cada día en oración y otros deberes secretos, dando gran atención a la palabra predicada, esforzándome al máximo por retenerla. Tan preocupado estaba con los asuntos religiosos que concordé con algunas personas jóvenes en reunirnos los sábados para ejercicios religiosos y me juzgaba sincero en estos deberes. Terminadas las reuniones yo solía repetir para mí los discursos escuchados aquel día, recordándolos cuanto me fuera posible. Algunas veces hasta tarde por la noche, ocasionalmente los lunes me recordaba de los sermones del domingo. Sentía placer en los ejercicios religiosos y pensaba seriamente en convertirme en miembro de alguna iglesia. En suma, yo tenía una buena apariencia exterior y descansaba totalmente en el cumplimiento de mis deberes, aunque no tuviera conciencia de ello. Después del fallecimiento del señor Fisk, continué los estudios con mi hermano. Perseveraba en la práctica constante de los deberes religiosos y me admiraba de la ligereza de los que se profesaban cristianos, lamentando su descuido en los asuntos religiosos. Así proseguí mucho tiempo sobre esa base de justicia propia, y me habría perdido y condenado completamente si no fuera por la misericordia de Dios que lo impidió. En algún tiempo, al comienzo del invierno de 1738, agradó a Dios un sábado por la mañana, cuando yo partía para cumplir mis deberes secretos, darme de repente un tal sentido de mi peligro y de su ira, que me quedé admirado, y luego desaparecieron mis cómodas disposiciones anteriores. Ante la visión que tuve de mi pecado y vileza, quedé muy afligido durante todo aquel día, temiendo que la vergüenza de Dios pronto me alcanzara. Me sentía muy abatido. Manteniéndome solitario, llegué a envidiar la felicidad de las aves y de los cuadrúpedos, pues no estaban sujetos a aquella miseria eterna, como evidentemente yo veía que estaba sujeto. Y así vivía día a día, a menudo en gran aflicción. A veces parecía que montañas obstruían mis esperanzas de misericordia, y la obra de conversión parecía tan grande que pensé que nunca sería el objeto de ella. Sin embargo, solía orar, clamar a Dios y realizar otros deberes con gran ardor, por lo que esperaba por algunos medios mejorar mi situación. Por cientos de veces renuncié a todas las pretensiones de cualquier valor en mis deberes espirituales, al mismo tiempo que los realizaba. Con frecuencia confesé a Dios que yo no merecía nada por los mejores de ellos, a no ser la condenación eterna. Sin embargo, tenía una esperanza secreta de recomendarme a Dios mediante mis deberes religiosos. Cuando oraba emotivamente y mi corazón en alguna medida parecía enternecerse, esperaba que por ello Dios tuviera piedad de mí. En estas ocasiones había alguna apariencia de bondad en mis oraciones y yo parecía estar lamentando por el pecado. En alguna medida me aventuraba en la misericordia de Dios en Cristo, como yo pensaba, aunque el pensamiento preponderante, el fundamento de mi esperanza era alguna imaginación de bondad en el entramado de mi corazón, en el calor de mis afectos y en la extraordinaria dilatación de mis oraciones. Había momentos en que la puerta me parecía tan estrecha que yo veía como imposible entrar, pero en otras ocasiones me halagaba, diciendo que no era tan difícil, y esperaba que por medio de la diligencia y de la vigilancia lo acabaría consiguiendo.
Algunas veces después de mucho tiempo en devociones y en fuerte emoción creía que había dado un buen paso hacia el cielo e imaginaba que Dios había sido afectado así como yo, y que Él oiría tales sinceros clamores, como yo los llamaba. Y así, en varias ocasiones, cuando me retiraba para la oración secreta en gran aflicción, yo volvía confortado y de esta manera buscaba curarme a mí mismo con mis deberes. En una ocasión, en febrero de 1739, separé un día para ayuno y oración secretos, y pasé aquel día en clamores casi incesantes a Dios, pidiendo misericordia para que Él me abriera los ojos a la maldad del pecado y al camino de la vida, por medio de Jesucristo. En aquel día Dios se agradó en hacer para mí notables descubrimientos en mi corazón. Sin embargo, continué confiando en la práctica de mis deberes, aunque no tuviera ninguna virtud en sí, no habiendo en ellos ninguna relación con la gloria de Dios, ni tal principio en mi corazón. Sin embargo, agradó a Dios hacer de mis esfuerzos un medio para mostrarme, en alguna medida, mi debilidad. A veces yo era grandemente alentado e imaginaba que Dios me amaba y se agradaba de mí, y pensaba que pronto estaría completamente reconciliado con Dios. Pero todo esto estaba fundamentado en mera presunción, surgiendo de la ampliación en mis deberes, o del calor de los afectos, o de alguna buena resolución o cosas similares. Y cuando a veces una gran aflicción empezaba a surgir basada en la visión de mi vileza y la incapacidad de librarme a mí mismo de un Dios soberano, entonces solía posponer el descubrimiento como algo que no podía soportar. Recuerdo que una vez fui tomado por un terrible dolor de aflicción del alma, la idea de renunciar a mí mismo, permaneciendo desnudo ante Dios, desnudo de toda bondad, fue tan temible para mí que estuve listo para decir como Félix le dijo al Pablo: por ahora puedes retirarte. Hechos 24:25. Así, aunque diariamente anhelaba una mayor convicción de pecado, suponiendo que tenía que percibir más de mi temible estado para que pudiera remediarlo, cuando los descubrimientos de mi impío corazón fueron hechos, la visión era tan espantosa y se me mostraba tan aterradora, tan cristalina mi exposición a la condenación, que no podía soportarla. Yo constantemente me esforzaba por obtener cualquier calificación que imaginaba que otros obtuvieron antes de recibir a Cristo, para recomendarme a su favor. Pero otras veces sentía el poder de un corazón empedernido y suponía que él mismo tenía que ser ablandado antes de que Cristo me aceptara. Y cuando sentía cualquier enternecimiento de corazón, entonces esperaba que de aquella vez la obra estuviera casi hecha. Y por lo tanto, cuando mi aflicción permanecía, yo solía murmurar contra la manera como Dios lidiaba conmigo, y pensaba que cuando otros sentían sus corazones favorablemente ablandados, Dios les mostraba su misericordia hacia ellos, pero mi aflicción aún permanecía inmóvil. A veces quedaba descuidado y perezoso, sin ninguna gran convicción de pecado, y eso por considerable periodo de tiempo. Pero después de tal periodo, algunas veces las convicciones me asediaban más violentamente. Me acuerdo de una noche en particular, cuando caminaba solitariamente, que se delineó delante de mí una visión de mi pecado, que temía que el suelo se abriese debajo de mis pies y se tornase mi sepultura, mandando mi alma rápidamente al infierno antes de que pudiera llegar a casa. Esto me obligó a meterme en la cama para que otras personas no vinieran a descubrir mi aflicción de alma, lo que yo temía mucho. No osé dormir, pues pensaba que sería una gran maravilla si yo no amaneciera en el infierno. Aunque mi aflicción a veces era tan grande, sin embargo yo temía mucho la pérdida de convicciones y de retroceder a un estado de seguridad carnal y a mi anterior insensibilidad de la ira inminente. Esto me hacía extremadamente riguroso en mi comportamiento, temiendo obstaculizar la actuación del Santo Espíritu de Dios. Cuando en cualquier momento examinaba mis propias convicciones, juzgándolas considerablemente fuertes, me acostumbré a confiar en ellas. Pero esa confianza, así como la esperanza de en breve hacer algunos avances notables en la dirección de mi liberación, tranquilizaba mi mente
y luego me hacía insensible y remiso, pero de nuevo cuando notaba que mis convicciones estaban desapareciendo, juzgando que estaban a punto de abandonarme, inmediatamente me alarmaba y afligía. A veces esperaba dar un largo paso avanzando mucho hacia la conversión, por medio de alguna oportunidad o medio particular que tenía en vista. Las muchas decepciones, las grandes aflicciones y perplejidades que experimenté me dejaban en una horrenda disposición de conflicto con el Todopoderoso, y con vehemencia y hostilidad interiores hallaba fallas en sus maneras de tratar con la humanidad. Mi corazón inicuo por muchas veces deseaba algún otro camino de salvación que no fuera por Jesucristo. Al igual que un mar tempestuoso con mis pensamientos confusos, solía planear maneras de escapar de la ira de Dios por algunos otros medios. Yo trazaba proyectos extraños, repletos de ateísmo, planeando decepcionar los designios y decretos divinos a mi respecto, o de escapar de su atención y ocultarme de él. Pero al reflexionar, vi que estos proyectos eran vanos y no me servirían y que yo no podía crear nada para mi propio alivio. A eso jugaba mi mente, en la más horrenda actitud, deseando que Dios no existiera o deseando que hubiera algún otro Dios que pudiera controlarlo. Tales pensamientos y deseos eran las inclinaciones secretas de mi corazón, muchas veces actuando antes de que pudiera darme cuenta de ellas. Desgraciadamente, sin embargo, eran mías, aunque quedara aterrorizado cuando meditaba acerca de ellas, y cuando reflexionaba me afligía pensar que mi corazón estaba tan lleno de enemistad contra Dios, y temblaba, temiendo que su venganza de repente cayera sobre mí. Antes solía imaginar que mi corazón no era tan malo como las escrituras y algunos otros libros lo describían. A veces me esforzaba dolorosamente para moldear una disposición humilde y sumisa, y esperaba que hubiera alguna bondad en mí, pero de repente la idea de la rigidez, de la ley o de la soberanía de Dios irritaba tanto la corrupción de mi corazón, el cual yo tanto vigilaba y esperaba haber traído a una buena disposición, que tal corrupción rompía todas las ataduras y explotaba por todos lados como diluvios de aguas cuando desmoronan una represa. Sensible a la necesidad de profunda humillación a fin de tener una aproximación salvadora, me empeñaba en producir en mi propio corazón las convicciones exigidas por tal humillación, como por ejemplo la convicción de que Dios sería justo si me rechazara para siempre, y que si Él me concediera misericordia a mí sería por pura gracia, aunque primero tuviera que estar afligido por muchos años y muy atareado en mi deber, y que Dios de ninguna manera estaba obligado a tener piedad de mí por todas mis obras, clamores y lágrimas pasadas. Me esforzaba al máximo para traerme a una firme creencia en esas cosas, a un asentimiento de ellas de todo corazón, y esperaba que ahora yo estuviera libre de mí mismo, verdaderamente humillado y postrado ante la soberanía divina. Estaba inclinado a decir a Dios en mis oraciones que ahora tenía exactamente esas disposiciones de alma que Él requería, sobre la base de las cuales Él había mostrado misericordia hacia otros, y fundado en esto implorar y abogar misericordia para mí. Pero cuando no encontraba alivio y seguía oprimido por el pecado y los temores de la ira, mi alma entraba en tumulto y mi corazón se rebelaba contra Dios como si Él me tratara duramente. Entonces mi conciencia se rebelaba, recordándome mi última confesión a Dios de que Él era justo al condenarme, y eso, dándome una buena visión de la maldad de mi corazón, me echaba de nuevo en aflicción. Deseaba haber vigilado más de cerca mi corazón, impidiéndole rebelarse contra la manera como Dios me estaba tratando, e incluso llegaba a desear no haber pedido misericordia sobre la base de mi humillación, porque de ese modo había perdido toda mi aparente bondad. Así a menudo inútilmente imaginaba que estaba humillado y preparado para la misericordia salvadora, y mientras me encontraba en ese estado mental afligido, confuso y en tumulto, la corrupción de mi corazón se mostraba especialmente irritada con las siguientes cosas. Primero, el rigor de la ley divina. Descubrí que me era imposible, a pesar de mis extremos sufrimientos, atender a las exigencias de ella. A menudo tomaba nuevas resoluciones y con la misma frecuencia las rompía. Yo imputaba todo a la falta de cuidado y a la necesidad de ser más vigilante,
Solía llamarme a mí mismo de tonto por mi negligencia, pero cuando con una fuerte resolución y con mayores esfuerzos y con mucha aplicación al ayuno y a la oración descubrí que todos mis intentos fallaban, quedaba contendiendo con la ley de Dios como si fuese irrazonablemente rígida. Pensaba que si ella se extendiera solo a mis actos y mi comportamiento externo, entonces podría aguantarla, pero descubrí que ella me condenaba por mis malos pensamientos y por los pecados de mi corazón, los cuales yo no podía impedir. Yo estaba muy reacio a admitir mi total impotencia en esta situación. Después de repetidas decepciones, pensaba que antes de perecer yo podría hacer un esfuerzo aún un poco mayor, sobre todo si estas o aquellas circunstancias acompañaran mis esfuerzos e intentos. Esperaba poder esforzarme más ardientemente que nunca. Si la cuestión llegaba a ser extrema, aunque nunca podía encontrar el tiempo para hacer mi máximo esfuerzo, de la manera en que tenía intención de hacerlo. Esta esperanza de circunstancias futuras más favorables y de hacer algo grande de allí en adelante me guardaba de una extrema desesperación de verme caído en las manos de Dios, dependiendo exclusivamente de su gracia gratuita e ilimitada. Segundo, otro punto que me irritaba era que solamente la fe era la condición de la salvación, que Dios no rebajaría jamás sus condiciones y que Él no prometía vida y salvación basado en mis oraciones y esfuerzos sinceros, hechos de todo corazón. Aquella declaración de Marcos 16:16, mas el que no creyere será condenado, aniquilaba todas mis esperanzas allí mismo, y encontré que la fe era un don de Dios, que yo no podría conseguirla por mí mismo y que no podía obligar a Dios a otorgármela a cambio de cualquiera de mis realizaciones. Efesios 2:1 al 8. Yo estaba listo para decir: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Juan 6:60. No podía soportar que todo lo que yo había hecho permanecía como nada, porque había sido muy escrupuloso en mis deberes de forma bien consciente. Había sido muy religioso durante tanto tiempo y, como yo pensaba, hacía muchos más que muchos otros y que ya habían obtenido misericordia. Tercero, otra cosa era que no podía descubrir lo que era la fe o lo que era creer en Cristo y venir a Él. Leía las invitaciones de Cristo a los cansados y trabajados, pero no conseguía descubrir ningún camino al que Él los dirigía a venir. Pensaba que vendría alegremente a Cristo si supiera cómo, pues pensaba que la vereda del deber nunca había sido tan difícil. Leí el libro de Studdard, Guía a Cristo, que como pienso fue el feliz instrumento en las manos de Dios para mi conversión, pero mi corazón se levantó contra el autor porque, aunque él me hablaba directamente al corazón todo el tiempo bajo convicción, pareciendo ser muy beneficioso en sus orientaciones, sin embargo para mí fallaba en una particularidad: él no me decía nada de lo que yo pudiera hacer que me llevaría a Cristo, pero me dejó como estaba, con un inmenso abismo entre Cristo y yo, sin ninguna orientación sobre cómo transponer ese abismo, pues aún no había sido enseñado eficaz y experimentalmente que no puede haber ningún camino prescrito a un hombre natural por el cual él pueda, por sus propias fuerzas, obtener aquello que es sobrenatural y que ni siquiera el más elevado de los ángeles puede dar. Esto me daba una terrible visión de mí mismo, y yo temía más que nunca verme en las manos de Dios, y cada vez más me sentía opuesto a someterme a su soberanía porque pensaba que Él había decretado mi condenación. En todo este tiempo el Espíritu de Dios operaba poderosamente en mí, y yo estaba interiormente presionado a desistir de toda autoconfianza, de toda esperanza de ayudarme a mí mismo, por cualquier medio a mi alcance. La convicción sobre mi estado de perdición era algunas veces tan clara y manifiesta ante mis ojos que era como si me hubiera sido dicho con todas las letras: está hecho, es para siempre, imposible librarte a ti mismo. Por 3 o 4 días mi alma estuvo grandemente abatida. Ocasionalmente, por algunos momentos, me parecía que estaba perdido y condenado, pero entonces retrocedía inmediatamente de la idea,
porque no me atrevía a aventurarme en las manos de Dios como alguien totalmente indefenso. No me atrevía a afrontar esa importante verdad acerca de mí mismo, que estaba muerto en delitos y pecados. Fue la visión de esta verdad sobre mí mismo y de mi estado como una criatura caída y alienada de Dios, sin poder reivindicar la misericordia divina, sino a su absoluta disposición, que mi alma se escapaba y se estremecía al pensar en contemplar tal situación. Así el que practica el mal, como hacen continuamente todos los hombres irregulares, odia la luz de la verdad, no busca venir a ella, porque la luz reprueba sus actos y revela sus justos merecimientos. Juan 3:20. Un tiempo antes yo había tenido mucho empeño, como pensaba, para someterme a la soberanía de Dios. Sin embargo, entendí mal y no imaginaba el ver y ser experimentalmente sensible a esta verdad, a la cual ahora mi alma temía y temblaba. Era exactamente la actitud del alma que yo había deseado. Siempre había esperado que cuando yo alcanzara esa humillación, que suponía que era necesario para preceder a la fe, no sería justo que Dios me rechazara, pero ahora yo veía que reconocerme espiritualmente muerto y destituido de toda bondad estaba muy lejos de cualquier bondad que hubiera en mí, y que por el contrario mi boca sería para siempre cerrada por mi verdadera condición, porque me parecía asombroso verme a mí mismo, a mi relación con Dios, yo como un pecador y criminal, él como el gran juez y soberano, como sería para un pobre y trémula criatura arriesgarse a descender por algún profundo precipicio. Así pues aplazaba el entregarme a las manos de Dios y buscaba mejores circunstancias para hacerlo, tales como yo. Si yo leyese uno o dos pasajes bíblicos, u orase primero, o hiciera algo de esa naturaleza, o después aplazar mi sumisión a Dios con una objeción diciendo que no sabía cómo someterme a Él, pero la verdad era que no percibía ninguna seguridad en arrojarme en las manos de Dios, ni podía reclamar nada mejor que la condena. Después de un tiempo considerable, pasado en ejercicios y aflicciones similares, una mañana mientras caminaba en un lugar solitario, de repente vi que todas mis artimañas y proyectos para realizar o buscar liberación y salvación por mí mismo eran cosas enteramente inútiles, y fui traído a una posición en la que me hallaba totalmente perdido. Muchas veces antes había pensado que las dificultades en mi camino eran muy grandes, pero ahora percibía bajo otra y muy distinta luz que para siempre me sería imposible hacer cualquier cosa que me ayudara o liberarse. Entonces pensé en acusarme a mí mismo, en el sentido de que no había hecho más, no haberme comprometido más mientras tuve oportunidad, pues ahora me parecía como si la oportunidad de hacer algo hubiera terminado e ido para siempre. Pero de pronto percibí que haber hecho más de lo que yo ya había hecho en nada me había ayudado, porque había hecho todas las súplicas que jamás podría haber hecho por toda la eternidad, y todas fueron vanas. El tumulto que antes había estado en mi mente ahora se había calmado, y yo estaba algo aliviado de esa angustia que sentía cuando luchaba contra la visión de mí mismo. Yo tenía la mayor certeza de que por más que yo hiciera, mi estado de alma seguiría miserable para siempre, y me sorprendió que nunca hubiera sido sensible a eso antes. Mientras permanecía en ese estado, mis nociones sobre mis deberes eran muy diferentes de lo que me había imaginado en tiempos pasados. Antes, cuanto más cumplía mis deberes, más difícil creía que sería para Dios rechazarme, aunque al mismo tiempo confesara y pensara el no haber ninguna bondad o mérito en mis deberes. Ahora, sin embargo, cuanto más oraba o hacía cualquier deber, más bien sentía que estaba endeudado con Dios, por permitirme pedir por misericordia, porque observaba que el egocentrismo me había llevado a orar, y que nunca había orado una vez ni siquiera motivado por cualquier respeto hacia la gloria de Dios. Ahora percibía que no había ninguna conexión necesaria entre mis oraciones y la concesión de la misericordia divina, que no ponían sobre Dios la mínima obligación de conferirme su gracia, y que no había más virtud o bondad en ellas que intentar remar con las manos, la comparación que en aquel momento tenía en mente. Y eso porque no se hacían motivadas por cualquier amor o consideración hacia Dios. Me di cuenta de que venía acumulando mis devociones ante Dios
ayunando, orando, etcétera, fingiendo o algunas veces realmente pensando que apuntaba hacia la gloria de Dios, cuando de hecho yo no la buscaba, sino solo mi propia felicidad. Vi que como nunca había hecho nada por Dios, no tenía reivindicación alguna en cualquier cosa de Él, sino la perdición por cuenta de mi hipocresía y escarnio. Oh, cuán diferentes parecían ahora mis deberes de lo que solían parecer. Mas cuando vi claramente que nada consideraba a no ser mis propios intereses, entonces mis deberes me parecieron un vil escarnio de Dios, una autoadoración y un camino revestido de mentiras. He notado que algo peor He notado que algo peor que meras distracciones había acompañado mis deberes, porque todo no pasaba de autoadoración y un horrendo abuso de Dios. Continué en ese estado mental desde el viernes por la mañana hasta la noche del sábado siguiente del 12 de julio de 1739, cuando yo de nuevo caminaba en aquel mismo lugar solitario donde fui llevado a verme como perdido y desamparado. Allí en un lamentable estado melancólico estaba tratando de orar, pero descubrí que mi corazón no quería involucrarse en oración o cumplir cualquier otro deber. Ahora había desaparecido mi preocupación anterior, mis ejercicios y afectos religiosos. Pensé que el Espíritu de Dios me había dejado totalmente, pero yo no me sentía angustiado sino desconsolado, como si nada en el cielo y en la tierra me pudiera hacer feliz. Estando en ese estado me esforcé a orar por casi media hora, aunque como pensé eso era muy estúpido e insensato. Entonces, cuando caminaba en un bosque espeso y oscuro, una gloria indecible pareció abrirse a los ojos y a la comprensión de mi alma. No estoy hablando de ningún esplendor externo, porque no he visto tal cosa ni ninguna imaginación de un cuerpo de luz o cualquier cosa de esa naturaleza, pero era una nueva percepción interior o visión que yo tenía de Dios tal como nunca tuve antes. Me quedé quieto y admirado. Sabía que nunca antes había visto algo comparable a ello por excelencia y belleza. Era muy diferente de todas las concepciones que alguna vez tuve de Dios o de las cosas divinas. No recibí compresión particular de cualquier de las personas de la Trinidad, tanto el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, pero me parecía estar contemplando la gloria divina. Mi alma se regocijó con una alegría indecible por contemplar tal Dios, un tal divino y glorioso ser, e interiormente me sentía deleitado y satisfecho por el hecho de que Él sería Dios sobre todo y para todo, siempre. Mi alma estaba tan cautivada y deleitada con la excelencia y amabilidad, la grandeza y otras perfecciones de Dios, y estaba tan absorto en Él, que yo no pensaba como recuerdo acerca de mi propia salvación, que al principio me asusté que hubiese una criatura como yo. Fue así como Dios me trajo a una disposición de todo corazón de exaltarlo, de entronizarlo y de suprema y finalmente apuntar a su honor y gloria como Rey del universo. Continué en ese estado de alegría, paz y admiración hasta casi oscurecerse, sin ningún sensible abatimiento. Entonces empecé a pensar y a examinar lo que yo había percibido. Me sentí dulcemente sereno toda la noche siguiente, me sentía en un mundo nuevo y todo a mi alrededor aparecía con un aspecto diferente de lo que había aparecido antes. Fue en ese tiempo que se abrió para mí el camino de la salvación, con tal sabiduría, conveniencia y excelencia infinitas, que llegué a admirarme de haber pensado de cualquier otra manera acerca de la salvación, y me sorprendió que no hubiera desistido tan temprano de mis propias astucias, y hubiese accedido antes a ese bendito y excelente camino. Si yo hubiera podido ser salvo a través de mis propios deberes o por cualquier otro medio que hubiera inventado antes, ahora toda mi alma habría rechazado tales medios. Me preguntaba por qué el mundo entero no percibía ni accedía al verdadero camino de la salvación totalmente basado en los méritos de Cristo. La dulce satisfacción de lo que yo sentí prosiguió conmigo durante varios días, casi constantemente, en mayor o menor intensidad. No podía sino regocijarme dulcemente en Dios cuando me acostaba o me levantaba. El domingo siguiente sentí algo del mismo tipo, aunque no tan poderoso como antes. Pero no mucho después fui nuevamente envuelto por tinieblas y gran agonía, sin embargo no en la misma desesperación que sentía cuando estaba bajo convicción.
Yo era culpable, estaba temeroso y avergonzado de venir delante de Dios. Fui excesivamente presionado con un sentimiento de culpa, pero no pasó mucho tiempo antes de sentir el verdadero arrepentimiento y gozo en Dios. A principios de septiembre fui a la Universidad Yale College en New Haven y me inscribí allí, pero con cierto grado de resistencia, temiendo que allí no sería capaz de llevar una vida estrictamente piadosa en medio de tantas tentaciones. Después de esto, antes de que comenzara las clases, agradó a Dios visitarme con más claras manifestaciones de mí mismo y de su gracia. Estaba pasando algún tiempo en oración y autoexamen cuando el Señor, por su gracia, resplandeció de tal manera en mi corazón que disfruté de la plena certeza de su favor. Mi alma fue indeciblemente refrigerada por los divinos y celestiales placeres. Fue especialmente en esta ocasión, así como en algunas otras, que diversos pasajes de la palabra de Dios se abrieron para mí con alta claridad, poder y dulzura divina, al punto de que me parecieron preciosos, con clara y cierta evidencia de ser ellos la palabra de Dios. Disfruté de un considerable dulzor en la religión durante todo el invierno que siguió. En enero de 1740 se propagó un brote de sarampión en la universidad y yo, al contraer la enfermedad, volví a casa en Haddam, pero algunos días antes de haberme enfermado me sentía muy desamparado y mi alma lloraba la ausencia del Consolador. Me pareció que todo el confort había desaparecido. Oraba y clamaba a Dios, pero no hallaba consuelo y alivio. Pero a través de la misericordia divina, una noche o dos antes de caer enfermo, mientras caminaba solo por un lugar bien retirado, ocupado en meditación y oración, disfruté de una dulce y refrescante visita desde arriba. De modo que mi alma se alzó muy por encima del miedo a la muerte. De hecho, más deseé la muerte de lo que la temí. Oh, cuán refrescante fue aquel periodo, más que todos los placeres y delicias que la tierra puede ofrecer. 1 o 2 días después de haber sido tomado por el sarampión, estuve muy enfermo, de modo que casi desesperé de la vida, pero no tuve temores angustiosos de la muerte. Por medio de la bondad divina me recuperé. Sin embargo, debido a los duros estudios y a estar muy expuesto a interrupciones como alumno del primer año en curso, tenía poco tiempo para mis deberes espirituales y mi alma con frecuencia lloraba por falta de más tiempo y oportunidad para estar a solas con Dios. En la primavera y en el verano siguiente tuve mejores oportunidades de descanso y gozo y más consuelo en la religión, aunque mi ambición en mis estudios perjudicaba bastante el vigor y las actividades de mi vida espiritual. Sin embargo, usualmente ocurría conmigo que en la multitud de mis pensamientos íntimos, la confortación de Dios deleitaba principalmente mi alma. Estas eran mis mayores consolaciones día a día. Un día en particular, en junio de 1740, caminé hasta una distancia considerable de la universidad, quedando solo en los campos y en oración. Encontré tan indecible dulzura y deleite en Dios que pensé que si tuviera que continuar en este mundo maligno me gustaría estar siempre allí, para contemplar la gloria de Dios. Mi alma amaba tiernamente a la humanidad entera y anhelaba extraordinariamente que todos disfrutaran de lo que yo disfrutaba. Parecía ser una pequeña semejanza del cielo. En agosto me quedé con la salud tan desordenada por la mucha aplicación a los estudios que fui aconsejado por mi profesor de volver a casa, desconectando mi mente de los estudios tanto como pudiera, pues me había vuelto tan débil que empecé a escupir sangre. He aceptado el consejo de él y me he esforzado para dejar de lado mis estudios por el hecho de estar en un pésimo estado de salud. Contemplé la muerte cara a cara. Al Señor agradó darme nuevamente un dulce placer y sentido de las cosas divinas.
Particularmente el 13 de octubre fui divinamente consolado y ayudado en los preciosos deberes de la oración secreta y del autoexamen, y mi alma se deleitó en el Dios bendito, y de la misma forma el 17 de octubre. Sábado 18 de octubre de 1740. Durante mis devociones matutinas, mi alma se sintió extremadamente tierna y lamenté mi gran pecaminosidad y vileza. Nunca antes había tenido un sentido tan punzante y profundo de la naturaleza odiosa del pecado como en esta ocasión. Mi alma fue notablemente envuelta por el amor a Dios y tuve un vívido sentido del amor de Dios por mí. Este amor y esperanza en esta ocasión echaron fuera el temor. Día del Señor, 19 de octubre. Por la mañana sentí mi alma hambrienta y sedienta de justicia, mientras contemplaba los elementos de la cena del Señor y meditaba que Jesucristo ahora era revelado delante de mí como crucificado. Mi alma estaba llena de luz y amor, de modo que estaba casi en éxtasis. Mi cuerpo estaba tan débil que apenas podía estar de pie, y al mismo tiempo sentía una extrema ternura y el más ardiente amor para con toda la humanidad, de manera que mi alma y todas mis energías, por así decir, parecían derretirse en ternura y dulzura. Este amor y gozo echaban fuera el miedo, y mi alma anhelaba la perfecta gracia y gloria. Martes 21 de octubre. He tenido una experiencia de la bondad de Dios en el derramar de su amor en mi corazón, dándome deleite y consuelo en mis deberes religiosos, y durante todo el resto de la semana mi alma parecía atareada en las cosas divinas. Ahora ansiaba tanto por Dios y por ser liberado del pecado que cuando sentía que me estaba recuperando y pensé que debía volver a la universidad, la cual se había mostrado tan perjudicial a mis intereses espirituales, el año anterior no pude sino preocuparme y prefería morir, pues me afligía pensar en alejarme de Dios, pero antes de volver disfruté de varias otras ocasiones dulces y preciosas de comunión con Dios, particularmente el 30 de octubre y el 4 de noviembre, en las que mi alma gozó de indecible consuelo. Volví a la universidad en torno al 6 de noviembre y por la bondad de Dios sentí el poder de la religión casi a diario por el espacio de 6 semanas. 28 de noviembre. En mi devoción nocturna disfruté preciosos descubrimientos sobre Dios y fui indudablemente confortado por el pasaje de Hebreos 12, 22 al 24. Mi alma deseaba alzar vuelo hasta el paraíso de Dios, anhelaba ser conformado a Dios en todas las cosas. Un día o dos después, mucho me alegré con la luz del rostro de Dios en la mayor parte de aquel día, y mi alma descansó en Dios. Martes 9 de diciembre. Me sentí en un confortable estado de ánimo la mayor parte del día, pero sobre todo durante mis devociones vespertinas, cuando Dios agradó asistirme y fortalecerme maravillosamente, de tal modo que pensé que nada jamás me apartaría del amor de Dios en Cristo Jesús mi Señor. Oh, una hora con Dios excede infinitamente a todos los placeres y deleites de este mundo terrenal. Al acercarse la parte final de enero de 1741 me quedé más frío y embotado en la religión a causa de mi vieja tentación, la ambición de mis estudios, pero debido a la bondad divina, un gran y generalizado despertar se extendió por toda la universidad hasta finales de febrero, por el cual fui muy vivificado y más abundantemente dedicado a la religión. El motivo por el que Brainer fue expulsado de la universidad. Explicación de Jonathan Edwards. Este despertamiento o avivamiento de que aquí hablamos fue el comienzo de esa extraordinaria comisión religiosa a través de la tierra, que es fresca en la memoria de todos. Este despertar fue durante un tiempo muy grande y general en New Haven, y la universidad tuvo no poca participación en él. La sociedad fue reformada en gran medida. Los estudiantes en general se volvieron serios y muchos de ellos notablemente comprometidos en las preocupaciones de su salvación eterna. No podía ser de otra manera que aquel cuyo corazón había sido tan atraído por Dios debía ser ampliado, animado y comprometido a vista de tal alteración hecha en el colegio.
la ciudad y la tierra, y la aparición tan grande de hombres reformando sus vidas y volviéndose de su profanidad e inmoralidad a la seriedad y preocupación por su salvación, y por la religión que revivía y prosperaba casi en todas partes. Pero un celo intemperante pronto se mezcló con ese renacimiento de la religión, y el señor Brainer tuvo la infelicidad de tener un tinte de lo mismo, una instancia que por necesidad debe ser relacionado con sus circunstancias. Durante 13 meses a partir de ese tiempo, Brainer mantuvo un diario constante con un relato minucioso de lo que sucedió día tras día, con 2 volúmenes de manuscritos, pero cuando yacía en su lecho de muerte dio órdenes que yo desconocía hasta después de su muerte para que esos 2 volúmenes fueran destruidos, insertando una nota al comienzo de los manuscritos siguientes diciendo que un ejemplar de su manera de vivir durante todo ese periodo se hallaría en las primeras 30 páginas siguientes, terminando el 15 de junio de 1742, con la excepción de que ahora sería más refinado de algunas imprudencias y fervor intolerables que antes. Una circunstancia en la vida de Brainer fue que lo que mucho ofendió a los directores de la universidad y ocasionó su expulsión es necesaria que sea narrada aquí. Durante el despertar en la universidad hubo varios estudiantes religiosos que se asociaron para el diálogo y asistencia mutua en cuestiones espirituales. Los participantes solían abrir el corazón libremente el uno al otro como amigos especiales e íntimos, y Brainer formaba parte del grupo. Sucedió una vez que él y 2 o 3 de esos amigos íntimos estaban juntos en el salón, después de que el señor Whitesley, uno de los profesores, había orado en presencia de los alumnos, y ninguna otra persona permanecía ahora en el salón, excepto Brainer y sus compañeros. El señor Whitesley había sido inusualmente patético en su oración. Uno de los amigos de Brainer le preguntó qué pensaba del señor Whitesley. Brainer respondió: él no tiene más gracia que esta silla. Uno que pasaba, que en el momento estaba cerca del salón, aunque no en el interior del mismo, oyó por casualidad estas palabras, aunque él no oyó ningún nombre mencionado y no sabía quién era la persona. Aunque esta persona no había escuchado ningún nombre mencionado y no supiera quién fuera así censurado, informó a cierta mujer en la ciudad, sin decirle que era su propia sospecha, que Brainer había dicho aquello acerca de uno de los directores de la universidad. Entonces ella lo contó al rector, y éste mandó a llamar al hombre y le hizo indagaciones. El alumno dijo al rector las palabras que oyó a Brainer proferir y le informó quién había estado en el salón con Brainer en aquella ocasión. En base a esto, el rector mandó a llamarlos. Ellos fueron muy renuentes a informar de su amigo acerca de lo que consideraban como una conversación particular, sobre todo porque nadie sino ellos había oído o sabía acerca de quién Brainer había dicho estas palabras. Sin embargo, el rector les obligó a declarar lo que él había dicho y acerca de quién había hablado. Brainer se consideró muy maltratado en la administración de la cuestión, consideró que habían sido injuriosamente extorsionados sus amigos y por lo tanto injustamente le fue requerido, como si fuera culpable de algún crimen abierto o notorio, hacer una confesión pública y humillarse ante toda la universidad por algo que había dicho solo en conversación privada. No cumpliendo con esta exigencia y habiendo ido a una reunión en New Haven, aunque le fue prohibido por el rector, y también acusado por una persona de haber dicho acerca del rector que se admiraba que el rector no cayera muerto por haber multado a los estudiantes que siguieron al señor Tennant hasta Milford. Aunque no había ninguna prueba de ello, y Brainer siempre dijo que no se acordaba de haber hablado nada con ese propósito. Debido a estas cosas, Brainer fue expulsado de la universidad. Hasta donde las circunstancias y exigencias de aquel día podían justificar tan gran severidad por parte de los directores de la universidad, no lo intentaré determinar, porque mi objetivo no es traer oprobio sobre las autoridades de la universidad, sino solo hacer justicia a la memoria de una persona que fue, creo, eminentemente uno de aquellos cuya memoria es bendita. El lector percibirá en consecuencia, particularmente bajo las fechas 14 y 15 de septiembre de 1743,
Cuán cristiana fue la manera en que Brainer se condujo en esta cuestión, aunque él siempre mientras vivió se juzgó maltratado en la administración de esta cuestión, habiendo sufrido por ello. Su expulsión se dio en el invierno de 1742, estando él en el tercer año de la universidad.